Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel desde Ogden, Utah. La otra mitad de este programa, como siempre, es Joel desde Asunción. Hola, Joel. Hola Manuel, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, este programa está hecho para aquellos que quieren aprender un poco acerca del mormonismo, más allá de lo que los misioneros o los manuales de la escuela dominical nos enseñan. Y en general vamos a hablar de hechos poco conocidos, especialmente en nuestros países, donde materiales primarios no están disponibles en español. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de las esposas olvidadas de José Smith y hoy tenemos a una señora llamada Prescindia Huntington. Esta es la hermana de otra de las esposas de José Smith, Zina Huntington. Y así que es interesante, ¿no? El primer caso en el que José Smith, del que vamos a hablar, en el que se casó con dos hermanas. Sí, creo que hay dos o tres instancias de esto, Ujú. de hermanas y también una madre e hija que eran esposas de él. Sí, yo conozco por lo menos un par de casos. En el otro caso yo creo que él se casó con las hermanas al mismo tiempo. En este caso fue un poco diferente, pero bueno, vamos a hablar de eso entonces. Ok, Para empezar vamos a decir que Prescindia Huntington es la hermana mayor, como dijimos, de Zina Huntington. Aunque no sabemos mucho acerca de Prescindia, porque ella no guardaba tantos diarios como su hermana. Ella nació el 7 de septiembre de 1810 en Jefferson County, Nueva York. Como dijimos en el caso de Zina, ¿no? La mamá era muy religiosa y cuando era niña la mamá de Prescindia la curó de una inflamación, perdón, de reumatismo por medio de una unción de aceite, o sea, una especie de bendición de salud, antes de ser miembro de la iglesia. Y a los 16 años, el 6 de enero de 1827, se casó con Norman Buell, creo que se pronuncia. Buell, sí. Sí, quien en esa época tenía 22 años. O sea que no sabemos mucho de su infancia, pero se casó bastante joven, así que como que cuenta. Ok. Su primer hijo se llamó George, nació en diciembre de 1829, o sea que ella tenía unos 19 años, y Prescindia venía de una familia de granjeros, y ella disfrutaba mucho eso, ¿no? Pero cuando se casó, su esposo trabajaba en una fábrica, y yo sé que él estaba muy interesado en fabricar, en producción de lana y cosas como esa. Así que ella no estaba muy feliz al principio de su casamiento con su situación, porque me imagino que debe haber estado en la casa todo el día sin hacer nada, ¿no? Y ella no estaba acostumbrada a eso. Pero eventualmente él vendió sus máquinas y regresó a la casa de su padre, donde compró 100 acres de tierra para trabajar como granjero, ¿no? Y allí Prescindia estuvo muy feliz, pero bueno, y el 25 de diciembre de 1831, el día de Navidad, Silas, su segundo hijo, nació. Y a pesar de que la vida ahí era ideal, ¿no? Idílica y feliz, ahí fue donde ocurrió su primera tragedia. Y 2 años después de haber nacido, en noviembre de 1833, el pequeño Silas se cayó en una olla grande en la que Prescindia estaba haciendo sidra. Y esta escena es bastante dura de leer, ¿no? Básicamente el niño se quedó desfigurado de la quemadura. Ella trató de curarlo, ¿no? Por 13 horas, pero eventualmente el niño falleció. Así que ese fue el primer hijo que tuvo ella que murió. Sí, y fue de una manera terrible, ¿no? Oh, y yo me imagino se debe haber sentido tan culpable también, ¿no? Pero sí, Sí, 2 años. Y es la edad de mi hijo, así que esas cosas me dan, para mí son muy difíciles de leer, ¿no? Am, bueno, la muerte de Silas le afectó tanto que tuvo un embarazo muy difícil y muy doloroso. Cuando finalmente tuvo su tercer hijo, que se llamaba Thomas Demek, el niño falleció el mismo día. Entonces, a los 25 años, Prescindia ya había perdido dos hijos. Y ella estaba tan deprimida con la granja, porque lo recordaban a sus dos hijos, por supuesto. Así que Norman la vendió, alquiló una fábrica de lana en Lorraine. Eh, la crónica dice que muchos registros de la vecindad trataron de reclutarlos para que fueran miembros de su iglesia, pero ellos consideraron, no, Prescindia y su esposo consideraron que estaban todos muy equivocados. Sin embargo, cuando Sina vino a visitarlos, ella trajo con ella una copia del libro de Mormón y de la revelación de la palabra de sabiduría, y Prescindia y su esposo quedaron muy impresionados con la revelación esta y decidieron obedecerla desde ahí en adelante. Y ellos sintieron que si obedecían la palabra de sabiduría,
iban a ser bendecidos en su vida. Así que decidieron bautizarse y ser parte de la iglesia. Pero incluso antes de que se bautizaran, se mudaron a Kirkland, donde estaban los santos en esa época, en abril del año 1836. Por supuesto, la única razón no fue porque los santos estaban allí, sino también porque en el área donde estaban viviendo ellos había una gran fiebre que estaba devastando la región. Y bueno, cuando llegaron aquí a Kirkland tuvieron otro hijo, Chauncey, quien murió menos de un mes después de haber nacido, el 1 de octubre. Entonces llevan como tres, Sí, el tercer tres hijos que hijo a fallecieron. morir. Ajá, tres de los cuatro. Sin embargo, ahí en Kirkland, Prescindia tuvo muchas experiencias muy espirituales, ¿no? Que le dirían carismáticas. Es decir, tuvo visiones de ángeles, especialmente en el templo, ¿no? Ella dice que vio ángeles, escuchó coros celestiales y junto con las otras personas en el templo era la costumbre de ellos de hablar en lenguas. Que hoy en día eso no se hace más en la iglesia. Es como que se ve como algo muy bajo, ¿no? No es algo respetable. Pero en esa época era muy común, parece. Sí, hoy en día es cosa de los pentecostales. Ajá. Es muy rara, pero en esta época era muy común. Sí, aparentemente. Y Prescindia dice que un día una de sus primas vino a visitarla y le pidió que hablara en lengua, en parte para burlarse de ella. Pero Prescindia la llevó a una reunión donde un hermano de nombre MacArthur empezó a cantar una canción en lenguas y Prescindia se levantó y empezó a cantar con él. Y a pesar de que esa canción nunca la habían cantado juntos, o sea, no, cuando uno habla de lenguas, es como un idioma inventado, ¿no? Hoy la iglesia ha cambiado la historia. Dicen que el don de lenguas significa que cuando los misioneros van a otro país, aprenden el idioma rápido. Pero eso no era el significado original. Lenguas era cuando se levantaban y empezaban a hablar decían palabras que generalmente no tienen sentido, ¿no? Sí, Pero bueno, este hombre se levantó, empezó a cantar en lenguas y Prescindia se levantó y empezó a cantar con él y lo interesante fue que cantaron las mismas palabras, cantaron la misma melodía, empezaron y terminaron al mismo tiempo, a pesar de que nunca lo habían hecho antes. Entonces la prima quedó muy impresionada. Esa es otra de las crónicas. sí. ¿Vos conocés, hay un paso de comedia en Saturday Night Live, Ajá. cuando un casal canta juntos, pero ellos no se llaman Garth y Ah, Kathy sí. Garth, y es todo sin preparación y Ajá. inventan la canción en cuanto están Sí, sí. cantando. Entonces, pero quieren decir que están cantando juntos, pero es obvio que Está ellos inventado. están inventando en el momento. Es muy divertido. Entonces, And you taught me how to read, and you taught me how to read. But you forgot one word, one word, one word, two words, one word. Can you check? Can you check? Why didn't you tell me? Can you check? Okay, I'm sorry. I gotta stop you. esto me recordó del Buena paso. idea, también lo podemos poner ahí en la página si encontramos el clip. Sí, pero para el primo, ¿era primo o prima? Prima, bueno, en realidad no sé, porque en inglés primo y prima es la misma palabra, tenés razón, Sí. sí, no sé. Ya, entonces ellos cantaron juntos, entonces no era como el sketch de Saturday Night Live. Sí, bueno, y era un señor que se llamaba MacArthur, no era el primo. Okay. Pero la prima estaba viendo eso y quedó muy impresionada. Bueno, en diciembre Norman, el esposo, fue llamado como Elder y William Huntington, que es el papá o el hermano, William, de Hermano, Prescindia. creo. Ok, bueno, y William fue llamado como sumo consejero, que en esa época era lo mismo que una autoridad general hoy en día. Así que en muy poco tiempo la familia entera de los Huntington pasó a ser parte de la élite mormona en Kirkland. Estaban muy cercanos con José Smith, con Brigham Young, eran parte de ese círculo. Sí. Am, Durante esta época, Kirkland se convirtió en un lugar muy hostil para los mormones, así que en enero de 1838 se mudaron a Far West, Missouri, y Norman trabajaba mientras que George iba a la escuela.
así que Presendia se sintió muy sola en esa época. Su primera hija, Adeline Elizabeth, nació, pero murió al poco tiempo. Entonces esto es el cuarto que murió, ¿no? Ujú, sí. Otra tragedia en Far West fue que Norman perdió interés en la iglesia, a pesar de que no sabemos bien qué pasó. Aparentemente dejó la iglesia porque tenía miedo a la persecución, porque quería seguridad financiera y porque tenía quejas contra algunos de los líderes de la iglesia. Trató de convencer a Presendia de que también dejara la iglesia, pero ella se mantuvo firme a pesar de que continuó viviendo con él. Ujú, La familia vivía en el bosque y un día, regresando de la fábrica del esposo, una turba los detuvo a ella y su hijo George, ujú. y ella pensó que iba a ser atacada y asesinada. Y ella oró que si tenía que morir, que por favor su hijo se fuera con ella, ya que su esposo había perdido la fe. Sin embargo, la turba los dejó pasar. Poco después, Norman construyó una casa muy cómoda en la ciudad. Entonces, los enemigos de la iglesia estaban atacando a mormones y todo esto. Pero en el momento, ella pensó mejor que su hijo muriera Ujú. que, que quedara con su marido fuera de la iglesia. Y yo entiendo eso, desde un punto de vista de un miembro fiel de cualquier iglesia. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Pero a mí me cuesta hoy en día Yeah. aceptar eso. Es tan triste, ¿no? Prefiero que mi hijo se muera a que se queden con alguien que no es miembro de la iglesia. Es como que todos los que no son miembros de la iglesia no son dignos de criar a un hijo o algo así. Sí, se Es puede tan- ver cómo debería tener sido el matrimonio difícil entre ellos, que ella creía tanto en la iglesia y los líderes de la iglesia, su marido no. Y en esta época, ser miembro de la iglesia era todo. Ujú. Que se mudaron, seguían al profeta y tenían que sacrificar mucho. No es como hoy en día cuando un miembro puede mantener o generalmente puede mantener sus amigos, su familia y todo esto al convertirse a la iglesia. En aquella época tenía que sacrificar mucho para seguir a la iglesia, mucho más que Sí, hoy en día. claro. Incluso ellos se mudaron varias veces por la iglesia, ¿no? Sí. Y cuando los santos abandonaron a Missouri, invitaron a los Buell, la familia de Precindia. Presendia, que fueron con ellos, pero prefirieron quedarse en Missouri. Presendia dijo que se sentía muy sola, ya que no había un solo miembro fiel de la iglesia que ella supiera en todo Missouri. A mí lo que me parece interesante es que, según la historia de ella, su esposo era muy antagonista en contra de la iglesia. Él tenía un problema muy grande. Ella ni siquiera podía hablar de la iglesia en la casa porque él se enojaba mucho. Esa es la historia de ella. Sin embargo, cuando leemos, ¿no?, su reacción a los miembros de la iglesia, a los líderes de la iglesia, nos damos cuenta de que no fue así. Él no era tan, ¿cómo se diría? Estaba tan opuesto. ¿No? Por ejemplo, los invitaron y él dijo no, pero si él hubiera sido tan negativo, ni siquiera lo hubieran invitado. Y yo sé que varias veces él hizo sacrificio para que ella pudiera ir a la iglesia, y él incluso iba a veces a la iglesia. O sea, si él hubiera sido tan negativo como nos dicen, él nunca hubiera tenido ni el menor interés. Así que vamos a leer varios ejemplos de eso, ¿no? Donde él Sí, en realidad parece un hombre muy razonable, simplemente no creía más en la iglesia. sí, no tenemos muchos de los hechos o detalles Ujú. de las razones que ella salió de la iglesia o su actitud y todo esto, pero parece que no, él no era uno de los enemigos que quería destruir a la iglesia, solo no creía. Claro, él parece que era un hombre muy práctico. Él, por ejemplo, si pensamos en esto, él no quería que su familia estuviera en problemas y fuera perseguida, por eso él en parte dejó la iglesia. Y vemos que la estrategia de él funcionó, porque cuando a ella la detuvieron, la turba esa, en vez de atacarla como lo hacían en general con las otras mujeres, que muchas mujeres fueron violadas y abusadas así por estas turbas, pero ella no. Y yo me imagino que la única razón por la que ella no fue atacada es porque el esposo
no era más parte de la iglesia. Eso tiene que haber sido. Sí, y también toda la familia de Presendia eran miembros de la iglesia y ella era muy cercana con sus hermanos, sus padres y todo esto. Entonces, su esposo Norman sabía de esto y quería que ella mantuviera un relacionamiento con su familia. Pero es interesante cómo esta diferencia en su matrimonio afectó su matrimonio, ¿no? Continuando con la historia, el siguiente julio la madre de Presendia murió, lo que debe de haber sido un golpe muy fuerte para ella, y en una carta a su hermana Sina, Presendia dijo que se sentía muy solitaria y que el esposo estaba considerando mudarse a Illinois con los santos, lo cual, como dijo, nos demuestra que, a pesar de no ser un miembro de la iglesia y de que la tradición en la iglesia nos dice lo contrario, al menos no era violentamente antagonista en contra de los mormones. Claro. Bueno, el 31 de enero de 1840, Prescindia tuvo su sexto hijo, Oliver Norman, quien creció a una edad madura y con una infancia feliz, saludable, ¿no? Así que fue una buena noticia. Sí, Este fue el sexto hijo, dijimos. Sí, el sexto hijo, pero el segundo que vivió. Eh, y acá empieza la parte interesante de la historia de ella, por lo menos para nuestro propósito acá. El 11 de diciembre de 1841, José Smith y Prescindia se casaron. Es muy probable que Norma no hubiera sabido nada de esto, lo cual era muy común, por supuesto, y ella continuó viviendo con él, lo mismo que en todas las otras relaciones poliándricas de José Smith, ¿no? Poliándrica es cuando la mujer está casada con más de un hombre. Cuando José Smith le enseñó a Prescindia el principio de la poligamia, ella lo aceptó y según la autobiografía de Prescindia, nunca dijo nada malo en contra de ese principio. O sea, ella era una de esas personas que creían ciegamente prácticamente. Y en Illinois, Prescindia fue aceptada como miembro de la Sociedad de Socorro y disfrutó mucho la compañía de los santos, ¿no? Ella siempre se había sentido tan solitaria, así que esta fue una época muy feliz para ella. sí, y Presendia se casó con José Smith después de Sina, su hermana, y ellos fueron casados por ¿es el primo o el tío? No tengo la información acá, pero yo sé que fue un pariente de ella, ¿Ya? sí. Un pariente que era muy cercano a José Smith. Incluso José Smith, después de obtener las dos hermanas, dijo a este primo o a este tío que pudiera tener cualquier bendición que quería. Y él dijo que quería que su familia siempre permaneciera cerca de la familia de José Smith. Entonces, de una parte, los matrimonios poligamios eran para juntar las familias de, de estos hombres, para hacer vínculos entre los hombres. Claro, ellos tenían esta idea de que si uno estaba relacionado con el profeta, uno iba a tener mayores bendiciones en la vida celestial, no sé. Bueno, el que los casó fue Dimmick, dice aquí, que fue el hermano de Prescindia. Ok, ya, dime. Se llama Dimmick. Ujú. Bueno, en noviembre de 1843, el último hijo de Prescindia, por lo menos el último hijo varón, nació, se llama John Hiram, y aunque no se sabe con seguridad si era hijo de Norman o de José Smith, y en el verano de 1844, menos de un año después, el profeta murió, lo cual fue muy difícil para ella. Imagínense, el profeta para ello era como una celebridad, ¿no? Una persona muy, muy importante, y encima de ello era su esposo. Así que para ella fue muy difícil, sobre todo porque Norman no sabía que ella estaba casada con él, así que no podía andar demostrando tanto la tristeza que tenía, así que lo tuvo que llorar en secreto. Y después de la muerte de José Smith, es probable que los dos, Brigham Young y Heber C. Kimball, se le declararon, porque ellos sentían que era su obligación, ¿no? de cuidar a las esposas de José Smith después de que él murió. Y yo sé que Brigham Young y Heber C. Kimball, entre ellos dos, suena mal, ¿no? Pero como que se repartieron las esposas de José Smith. Y ella se casó con Kimball en 1845. No sabemos bien cuándo, pero después del 17 de marzo. Y en febrero de 1846,
ella se selló con José Smith en el templo por tiempo y eternidad, y Kimball lo representó a José Smith, y después ella se selló con Kimball por tiempo solamente. Y lo interesante es que después de haberse casado con Kimball, que sería su tercer esposo, ella continuó viviendo con Norman, porque aparentemente él no sabía tampoco de este casamiento. Y la familia de ella se fue a Nauvoo, entonces ella sintió que no podía vivir sin su familia. Entonces ella decidió irse. Y su hijo mayor, George, ya tenía 16 años, y él la ayudó a ella a que se fuera. Ella, por supuesto, eso fue muy difícil porque ella sabía que George se iba a quedar con Norman. Entonces ella se fue con su hijo menor, Oliver, y George los ayudó a que se fueran. En secreto se fueran. Sí, durante la noche, ¿no? Sin el conocimiento de Norman, Claro. huyó y todo. Ujú. Um, Y ella aparentemente se lo hizo porque en esa época, ahora es muy común que si una pareja se divorcia, los hijos se queden con la madre. Pero en esa época era muy típico que los hijos se quedaran con el padre. Entonces ella lo que estaba haciendo era luchar por su derecho de mantener a su hijo. y también probablemente ella temía por su vida porque los enemigos de la iglesia estaban amenazando a los santos y los santos iban a salir, pero no era suficientemente rápido para los enemigos de la iglesia. Entonces era realmente una amenaza para quedarse por mucho tiempo en Nauvoo. Para Norman, que no era más fiel, no era problema, pero Presendia era conocida como miembro de una familia muy fiel y todo esto, y ella decidió que necesitaba salir. Sí, definitivamente. La familia de ella era, como dijimos, ¿no? Parte de la élite mormona, así que... ja. Bueno, la familia de ella, a pesar de que ella se fue en parte para seguir a su familia, la familia terminó dividiéndose. Algunos hermanos fueron al batallón mormón, otros fueron parte de, ¿cómo se dice? Se fueron a... ¿Dónde fueron después de Nauvoo? Winter Quarters. Winter Quarters, ok. Pero Heber C. Kimball decidió ir a Iowa. Iowa. Sí, Iowa. Y ella lo siguió, por supuesto. Y, y en esa época Kimball ya tenía 39 esposas. Y lo interesante es que en el caso de Kimball, que no era el mismo caso con Brigham Young, a Kimball le costaba mucho mantener a sus esposas, financieramente y también por el tiempo, ¿no? Prestarle suficiente tiempo. Entonces 16 de las esposas lo dejaron. Y como dijimos, el problema era económico, entonces Prescindia se vio obligada a conseguir trabajo limpiando casas y enseñando en la escuela. Sí, creo que Kimball llegó a tener como 44 o 45 esposas en total. Sí, Entonces es más de un tercer de sus esposas que lo dejaron. ajá, Y creo que eso era común en aquella época. Algunas esposas salieron de Brigham Young y los líderes de la iglesia otorgaron los divorcios fácilmente para las esposas que querían salir. sí. Incluso una de las esposas que lo dejó a Brigham Young escribió un libro en contra de la poligamia. Ok. Pero Sendia continuó atendiendo reuniones carismáticas, hablando en lenguas y dando bendiciones. En una ocasión dice que el espíritu maligno era tan obvio y su presencia era tan fuerte que muchos de los presentes sintieron que estaban siendo ahorcados. La hermana Lauren Kimball y ella tuvieron que poner sus manos sobre la cabeza de 5 de los que estaban afectados y mandar a los demonios en el nombre de Jesucristo que abandonaran a sus víctimas. También Presendia dio una bendición a un hombre que le había ayudado y poniéndole las manos dijo, en cuanto me has consolado cuando yo estaba abatida en los días que han pasado y ahora, yo también te digo, en el nombre de Jesucristo, que serás bendecido, si tendrás tu exaltación pues me lo encargaré por tu bondad hacia mí. Sí, voy a decirle a José Smith de tus buenas obras y que vendrás al monte Sión con los 144,000. Entonces, en esta bendición, ella prometióle la exaltación a este ¡Wow! hombre. Entonces, eso no es solamente que nos dicen que las hermanas daban una bendición de... ¿cómo era? Porque decían que no era bendiciones del sacerdocio.
Pero esta parece una bendición bastante específica, ¿no? Es como una bendición patriarcal o algo así, Claro. ¿no? Y generalmente las mujeres solo daban bendiciones a otras mujeres, pero en esta instancia ella bendició a un hombre, que era más raro. Wow. Ya. 3 meses después de que Presendia se fue, Norman se volvió a casar, pero el matrimonio no duró y unos años después él le pidió a Presendia que se mudara nuevamente con él y que no volviera a casarse. Entonces obviamente no sabía nada del casamiento de Presendia con Kimball, pero ella no aceptó, por lo que él se mudó al sur a corta distancia en viaje de bote. En Ujú. los años 47 y 48, los Santos se fueron de winter quarters para viajar a Salt Lake, en Utah, y Presendia estaba tan enferma que no podía levantarse, pero sintió que se estaba mudando a un lugar de refugio. La hija de Presendia, que se llamaba Presendia Celestia, nació el 9 de enero de 1849 y Presendia la quiso tanto que nunca se separaba de ella. Pero un año después, en una fiesta con Cena y Brigham Young, Presendia trajo a su hija y cuando fue a jugar con su hermano Oliver, la hija se cayó al arroyo del City Creek y cuando la encontraron se había ahogado y estaba muerta. Yo creo que esta fiesta era o el cumpleaños de la niñita esta, o habían tenido el cumpleaños, la fiesta de cumpleaños hacía muy poco, o sea que ella tenía un año. Sí, Y y otra hija que murió en accidente. trágicamente. Sí, en 1853 su primer hijo George se casó, George que vivía con el padre Norman, ¿no? En el Ujú. oeste, y al año siguiente se convirtió en abuela. A pesar de que vivían tan lejos, es muy probable que se hayan correspondido por medio de cartas. En 1857, Oliver, su segundo hijo viviente, Ujú. se casó con Mary Ann Last. Mary Ann salió de la iglesia y por corresponder con su cuñado George, alcanzó trabajo para su marido Oliver en Saint Louis. Oh, wow. Entonces ellos se mudaron al oeste y para Presendia fue muy difícil despedirse de su hijo, no solo por la distancia, sino porque él salió de la religión en que ella creía. Entonces ella solo tenía un hijo, José, viviendo con ella. Durante esta época ella rompió el brazo 2 veces y la segunda vez de manera muy seria, pero Presendia siguió sirviendo a sus hermanas, esposas. Muchos de sus conocidos le pidieron que les dieran bendiciones, ya que ella era muy conocida por su talento al dar bendiciones de salud. ¿Sabes que ese accidente del brazo, la primera vez que se quebró el brazo fue el brazo izquierdo? Se cayó aparentemente y se quebró el brazo y ella trató de arreglarse el brazo sola. Dice que estaba tratando de ponerse el brazo así, el hueso. Y como no encontraba dónde poner el hueso ahí de vuelta, tuvieron que llamar al médico. En 1868, Heber Kimball murió de una herida a la cabeza y esto dejó a Presendia viuda. Su hijo José se casó con la hija del apóstol Orson Pratt y ellos tuvieron 13 hijos y José permaneció fiel en la iglesia, llegó a ser obispo y ella agradeció a Dios por su hijo José, que era el único de sus hijos que ella no perdió o a la muerte o a la apostasía. Creo que ella tuvo al final 10 hijos, 7 que murieron, 2 que salieron de la iglesia y solo uno que permaneció fiel. ¿George Ah, también se fue de la iglesia? sí, porque Ok, él se quedó con el con padre el Papa. Norman. Ok. Ya, y no siguió Ujú. a los santos a Salt Lake. Pero ella mantenía comunicaciones con sus hijos George y Oliver en el oeste por carta y también los visitó. De hecho, en 1872 su hijo Oliver se enfermó y Presendia fue a visitarlo
pero él falleció en esta época. El mismo año Ujú. su primer marido, Norman, murió. Ok. Qué vida tan difícil, ¿no? Parece que, por lo menos Dina, la hermana, también tuvo tragedia en la vida, pero por lo menos al final ella tuvo su liderazgo en la iglesia, ella encontró su trabajo en su vida, ¿no? Algo que ella encontró importante. Pero parece que esta mujer, Presendia, todo fue tan trágico y tan triste, ¿no? Sí, Es lamentable realmente. Y algunas de estas cosas, yo digo, son tristes porque por la cultura, ¿no? O sea, es obvio que cuando un hijo se muere, eso es una tragedia. Pero cuando un hijo deja la iglesia y sigue siendo una buena persona, eso es una percepción, ¿no? Que ella, por la cultura, por lo que fuera, ella adquirió. Y es lamentable que ella haya visto eso como algo tan trágico y triste, cuando en realidad ella podría haber seguido manteniendo una relación cordial con todos ellos, ¿no? sí. Me pregunto qué tendría ocurrido si ellos nunca encontraron la iglesia. Probablemente ella Ajá, se permanecería con Norman y tendrían su familia y vivían todos juntos en claro. vez de dividir esta familia y alejarse de sus hijos y todo esto. Y ella vivió en tanta pobreza, tuvo que salir a trabajar cuando el esposo era un hombre de negocio bastante exitoso, ¿no? Sí, Ah, y cuando estaba en Utah, su marido, Heber Kimball, siempre pedía que se mudara a otras ciudades y otra casa. Y creo que ella se mudó 22 veces de una casa a otra casa. Y finalmente ella dijo a Heber que no iba a mudarse más, que ah. ya basta, era suficiente y él permitió que ella se quedara en Salt Lake, pero tenía que ir a nuevas ciudades y vivir en Ujú. la frontera y todo esto y pasar por una vida muy difícil como una esposa poligamia de Heber. Y yo escuché de una de las casas que tuvieron ellos, yo no sé si fue en Iowa o en Salt Lake, pero aparentemente Heber vivía con su esposa, su primera esposa, que era por supuesto su esposa favorita, y tenía una casa muy grande en el medio, una casa de mármol blanco, y el resto de las esposas vivían en casas pequeñitas alrededor, creo que de tres esposas por casa. O sea que él vivía bastante bien, pero las esposas parece que no le pasaban tan bien. Él y su esposa, su primera esposa. Finalmente, el 1 de febrero de 1892, Presendia falleció y tenía 81 años. En su esbozo autobiográfico escribió: Nunca en mi vida, en este reino, que es de 44 años, he dudado de la veracidad de esta gran obra que fue revelada en estos los últimos días. He enterrado a 7 de mis hijos, todos en su infancia, pero la vida enterró a 2. Espero honrar a mi Dios, mi religión y a mí misma, y estar preparada para hacer frente a los muchos queridos detrás del velo. Es una mujer de mucha fe, una mujer fuerte, ¿no? Y Sí, lamentablemente una vida muy trágica. Pero como dijiste, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido por la iglesia? ¿Cómo hubiera sido la vida de ella? sí, pero fue la decisión de ella de Ujú. unirse a la iglesia y permanecer fiel y quedarse con su familia, sus hermanos y todo esto. Y ella aceptó todo esto y era muy cercana con sus hermanas esposas, con su hermana Sí. Sina y todo esto. Entonces, hoy en día podemos decir que la poligamia era tan terrible que trajo tanto sufrimiento y todo esto, pero las personas que aceptaron el principio de la poligamia lo aceptaron de todo el corazón y Ujú. trataron de hacer funcionar la práctica de poligamia y ella era uno de ellos que la aceptó y sirvió siempre a todas las personas y trató de ser fiel a su verdad, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Y bueno, yo creo, por eso creo que hacemos estos programas, ¿no? Y hablamos de estas mujeres, porque estas mujeres fueron realmente ¿cómo se dice en inglés? El backbone, la espina de la iglesia, ¿no? Si no hubiera sido por ellas, hubiera sido muchísimo más difícil para los esposos continuar la iglesia.
Sí. Así que realmente ellas son los pilares de la iglesia, diría yo. Ah, bueno, no sé, yo no tengo más nada. ¿Tenés algo más, Joel? No, Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy y que podamos aprender un poco acerca de estas personas, ¿no? Estas mujeres tan fuertes y que son realmente una inspiración, aunque uno crea o no en la iglesia. Y gracias por escucharnos de nuevo y si tiene algún comentario, pregunta o lo que sea, disíntanos en la página de internet en pesquisasmormonas.com o en el grupo de Facebook. Y nos estamos escuchando la semana que viene. Gracias, Joel. ok, hasta el próximo. Ok, adiós.